esto que acabamos de experimentar es la incomodidad en el silencio. Muy posiblemente, mientras me ves sentada aquí, piensas, ¿será que se le olvidó? ¿Será que está pasando algo? ¿Será que esto es parte del plan? Y eso apenas es una pequeña muestra de lo que significa poner todo el mundo en pausa y entrar a esa conversación que nos habita. Esta soy yo en una felicidad muy ignorante, entrando a lo que yo creía que era el máximo lugar de mis sueños. Después de haberme convertido en una meditadora, creía yo muy experta durante 20 años, estudiando psicoterapia, haciéndome pues un profundo entrenamiento en lo que era el budismo tibetano y la psicología de la contemplación. Un día recibí una llamada que decía: tienes la gloriosa entrada a un monasterio budista que sirve a la casa del Dalai Lama en India. El plan es que vayas a vivir unos días en silencio. Pues para mí fue un reto, sonaba súper, una montaña muy grande para escalar y era además algo tan lejano a mi realidad, a mi religión, a mi familia, a mi entorno, que me lo guardé un tiempo. Tenía esta sensación de que si empezaba a contar a dónde iba a ir, pues los juicios frenarían el impulso. Así que una semana antes notifiqué a mi familia, agarré un carry-on y llegué allí con esa inocencia. Y como dicen que la ignorancia es atrevida, pues bueno, sentía yo que iba a tener un súper plan, que iba a hacerme la mejor meditadora, iba a aprender de los monjes y iba a regresar con ese trofeo en mano. Al cruzar esa puerta, ya la realidad había cambiado. Tenía una inmensa austeridad esperándome, la sensación de que no era nadie allí. Mi pasaporte fue entregado, mi teléfono y el control que lograba tener a través de él, de mi hijo, de mi familia y de toda la realidad que había construido. Y pasé ahí, en esas montañas inmensas, a ser nadie. Nuestra rutina empezaba a las 4 de la mañana con unos baños de agua muy helada y 10 horas de meditación estaban planificadas todos los días. La misma comida, desayuno, almuerzo y cena, y la austeridad estaba como un recordatorio de la simplicidad de la vida. Pues resulta que esa incomodidad comenzó a entrar como un cierto reclamo de ¿qué hago aquí? Tan cómoda que estoy en mi casa, me quiero ir. Y cada noche pensaba, ¿por qué? ¿A quién estoy probándole? ¿Qué hago acá? Mejor recojo y regreso. Y de repente me di cuenta que la incomodidad que estaba viviendo no tenía nada que ver con ellos. La incomodidad que estaba aquí era la que traía conmigo. Y fue poco a poco en esa entrega, en esa rendición, en el no entender, que le di un lugar a la incomodidad que nunca le había dado en mi vida. En esas 10 horas de meditación diaria teníamos pues la meditación muy estructurada, la meditación de manual, la repetición de mantras, la sensación de que estábamos adorando a distintas figuras religiosas, hasta que llegó el día en que dijeron, bueno, el plan está aquí. El plan es que ustedes vinieron a encontrarse y nosotros los dejamos en su hermosa e incómoda compañía. No fue hasta que me asignaron un banquito frente a una montaña inmensa que me miraba todos los días de regreso, que entendí que había una conversación pendiente. Y la incomodidad tiene la capacidad de hablarnos como a la medida. Es una fuerza que tiene la misión de mover todo aquello que ha vencido. La primera frase que me entregó la incomodidad fue: la verdad te hará libre, pero primero te pedirá que seas valiente. La verdad. ¿Cuál verdad? Libre,
pero si yo siempre me había creído libre, tan libre que había llegado hasta aquí, había dejado a mi hijo en casa, había tomado un montón de decisiones muy ajenas a lo que me decía mi manual social que debía hacer. Así que fui palabra por palabra diciendo, parece que la tarea empieza por aquí. Esta frase me entregó un mundo de significados. Entre esos la sensación de que somos libres, pero como dice Pablo de Ors, no es lo mismo un león enjaulado que un león. Y sí, yo vivía una libertad dentro de una jaula muy linda, muy decorada, muy hecha a la medida. Y en estos días que estuvieron por venir, no tocó más que ir barrote por barrote, encontrando si eso era una creencia, si eso era mío, si eso era heredado o si eso era la persona que yo quería ser. Allí es donde entendí que la incomodidad es la fuerza más paciente del universo. No importa si tienes un trabajo lleno de un to-do list, o si tienes 3 hijos, o si estás lleno de roles sociales, o si te sientes indispensable, la incomodidad va a estar allí. Va a estar allí, como hubiese dicho Carl Jung, estacionada en tu inconsciente, esperando en que en cualquier momento que te distraigas, se sentará a tu lado de nuevo. Y la incomodidad, siendo una fuerza, tiene la capacidad de amoldarse a tu realidad. Entonces, si la quieres tapar en tu matrimonio, aparecerá en tu trabajo. Y si lo quieres tapar en tu trabajo, aparecerá en tu salud. Es la forma y la fuerza que tiene el universo para decirte que necesitas un cambio. Aquí es donde aparece lo que llamó en algún momento de su trayectoria Carl Rogers, un psicólogo americano que se profundizó en el entrenamiento del ser humano a través de la autorrealización. No es que yo como terapeuta te vengo a decir lo que necesitas, es que hay una parte de ti que sabe lo que quiere. Allí entonces apareció lo que llamó el yo ideal. Ese yo que muy posiblemente está sentado aquí con todos nosotros es la persona que creímos que debíamos ser. Ese yo ideal está construido de la persona que llegó a este mundo a un entorno familiar, a un entorno social, en el que tuvo que empezarse a fracturar como niño para escoger qué es permitido de mí y qué está de más. En esas fracturas, pues esas partes de nosotros de nuevo se fueron al inconsciente y llega un momento de la vida en la que cuando estamos batallando grandes mares de problemas, de situaciones, de bloqueos, lo que somos se siente tan frágil. Frágil como un pequeño velero que dentro de todo el ejercicio de tratar de llevar una vida coherente se da cuenta que no tiene los recursos. Y no son recursos materiales, es que nos faltamos a nosotros mismos. En este camino, entender que el yo ideal es la parte de nosotros que nos hace sufrir, que nos habla de inadecuación, que nos dice no soy suficiente, no me lo merezco todavía, necesito otro cargo, otro carro, otra forma de vestirme, otra forma de saber. Es decir, es un ejercicio que nos lleva todo el tiempo a fortalecer a la parte de nosotros que no se siente suficiente. En esos momentos de inmensa quietud, pude ir negociando con ese yo ideal. Y el yo ideal lo que nos invita es a entender que Él ya no puede cargar con la vida que nosotros quisiéramos tener. Dice, mira, te traje hasta aquí, me faltan piezas y tu trabajo es conseguirlas. Allí es donde la quietud nos muestra lo que en el budismo tibetano se conoce como la mente sana o la sanidad brillante, conocido también en la psicología como el yo auténtico. El yo auténtico es la parte de ti que no tiene etiquetas, que se puede sentar con sus aprendizajes y dice, esto ya no me sirve o este no es el plan de vida que quiero. El yo auténtico es el que guarda en sus manos lo que tanto buscamos ahora en el mundo moderno, que es una sensación de propósito. Para poder decodificar la incomodidad que parece súper compleja y que todos cargamos, encontré 2 preguntas que hoy todavía están vigentes en mi vida y acompañan a las miles de personas que han escogido el silencio como la herramienta de transformación de sus vidas. La incomodidad se quiebra y se sienta a hablar con nosotros cuando le hacemos estas 2 preguntas. ¿Quién soy hoy? ¿Y qué necesito decirme? Estas 2 preguntas son la llave al mundo interior, la llave que te despierta a lo que conocemos como el terapeuta interno.
la parte de mí que sabe, que tiene respuestas, que conoce de qué estoy hecho y que a medida de que he pasado mi vida tratando de censurar, ocultar, guardarme lo que siento, se ha ido a ese sedimento, a ese fondo del mar profundo que todos tenemos y he pensado que puedo vivir sin eso. El verdadero propósito de la vida no está en una carrera, en el éxito, en el dinero, en el banco, está en la capacidad de aceptarme por completo. Es así como entonces estas dos preguntas han guiado tantísimos procesos terapéuticos de lo que he sido acompañante y sobre todo testigo. Porque en el momento que hacemos estas dos preguntas, lo primero que nos encontramos es la herida. La herida, dicho en griego, es lo que conocemos como trauma. La parte de nosotros que con las vivencias decidió romperse, guardarse y esconderse. Pero entonces el yo ideal, ese que he construido, que se supone que debo ser, es esa parte de mí que duele. Me dolió ser yo y entonces decidí ser quien tú esperaste que yo fuera. En esa distancia, en ese espacio es donde aparece lo que llamamos el puente de la transición al que nos invita siempre la incomodidad. En este momento les voy a pedir que me acompañen a un breve minuto de silencio. Tomamos juntos una respiración profunda, pies en el piso, ojos cerrados. Vamos a sentir la profundidad del latido de nuestro corazón. Y vamos a introducir estas dos sencillas e inmensas preguntas. ¿Quién soy hoy? ¿Y qué necesito decirme? Tiempo. Con toda seguridad, en este momento, en lugar de estarme viendo a mí en el silencio, el poder tener la capacidad de mirarnos adentro nos abre un mundo distinto, el mundo que llevamos allí, en ese espacio que poco frecuentamos. Entender que la conversación más importante de nuestra vida está pasando en el silencio, está pasando en la construcción del ser que somos. Es lo que nos devuelve el poder de hacer una vida desde el propósito y el sentido. Una vida que se parece a quien quiero ser de verdad. Al salir de ese monasterio tenía yo una mesa llena de piezas de mi vida que ahora tenían que conseguir una razón y un sentido. Ese rompecabezas estaba hecho de mí. Y estaba hecho de un montón de ilusiones que había dejado atrás, de la capacidad de expresarme que había sido censurada, de miedos que se habían traducido en un propósito. Entendí allí que el silencio no solamente me había sanado a mí, sino que tenía la capacidad de sanar a todo aquel que se atreviera a escucharse. Es un método sencillo, pero requiere de inmensa valentía. Podemos escuchar el ruido de otros, pero escuchar el ruido interno es un propósito de vida. Hoy en día, después de aquellas vivencias y unos cuantos años que han pasado, el silencio no solamente acompaña a personas en todas partes del mundo, sino que además me ha acompañado a mí en los lugares más difíciles de nuestra Latinoamérica, donde la herramienta del silencio ha entrado a las cárceles, ha entrado a los lugares de nuestra sociedad donde la violencia ha sido el único mecanismo de sobrevivencia, donde la prostitución ha sido el único espacio donde la persona ha conseguido una validación en el mundo. En todos estos rincones he tenido la oportunidad de llegar a decirles, tienes otro chance. Y tu chance empieza mirándote adentro y reconociendo si la vida que has creado es la vida que mereces. El silencio me entregó lo que yo siento que es un decálogo que nos dice, si te atreves te prometo esto.
te prometo que aprenderás a dudar de nuevo, porque cuando dudamos rompemos con esas certezas que no nos llevan a ningún lado. Al contrario, nos hacen sufrir. Nos ayuda además a reconciliarnos con la persona más importante de nuestra vida. De esa manera dejamos de tener miedo a estar solos y dejamos de escoger relaciones que no nos hacen bien. Además nos lleva al regreso a esa sabiduría interna que tiene todas las preguntas y también todas las respuestas. Se acaba esa necesidad de ser validado, de que otro me apruebe, de ir haciendo preguntas a los demás para que me digan cómo llegar a un destino que solo yo conozco. Nos enseña a sostener la incertidumbre como el espacio que dice estamos siempre en transición y la transición es el llamado a un nuevo destino. Y nos hace reconocer emociones que habíamos desvalidado y que se habían quedado de la mano de nuestro niño interior, ahí perdido en el inconsciente y en el rechazo. Dentro de todo esto, además nos da el regalo más inmenso. Cuando yo aprendo a aceptarme, el mundo y la vida me sonríe de regreso. Lo más grande que a mí me entregó el silencio no solo es el propósito de vida, sino entender que tengo la capacidad de buscar siempre adentro qué es lo que es verdad para mí. Esta imagen que tengo hoy de ustedes la vi yo estando en el monasterio y dije, no es tan importante llegar ahí, sino en la persona que me tengo que convertir para merecerlo. Les agradezco inmensamente tener el espacio con ustedes y espero que el silencio los acompañe a un viaje profundo de encuentro. Gracias.